Hola, ¿cómo les va? Desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba se desarrolla un proyecto bien interesante que se llama Construcción de Conocimiento Pedagógico. Periódicamente se publican recopilaciones de trabajos que ustedes, profesoras y profesores del sistema educativo municipal, han producido, secuencias didácticas, narrativas, proyectos institucionales. Y esta intervención intenta retomar algunos aspectos de la última de esas publicaciones, se llama Propuestas Didácticas, compila experiencias realizadas durante el año pasado, que además fueron socializadas entre pares en las jornadas de integración institucional de febrero de este año 2021. Específicamente quisiera detenerme en una narración de una colega. La colega opta por no incluir su nombre en la presentación, pero es una profe de música de la escuela Alicia Moro. Y me gustaría detenerme en ella, no solo porque es una narración muy compacta y muy interesante respecto de cómo implementar el método constructivista, sino porque nos deja abierta una cuestión que es si podemos utilizar las mismas estrategias para enseñar un concepto o para enseñar una técnica, un desempeño técnico, en el que me voy a centrar en un cachito. La experiencia de esta colega profesora de música, ustedes la pueden encontrar con el título Articular en esta publicación de la Secretaría, y es sumamente interesante. Los chicos y chicas de tercero y cuarto grado están trabajando con su maestra un cuento de Horacio Quiroga, Las medias de los flamencos. A partir de esa narración, la profe de música hace lo siguiente. Les presenta a estudiantes, niñas y niños, dos lecturas de partes de ese cuento para contrastar. Les presenta un problema. Por un lado, algunas de esas frases están leídas por Norma Leandro, por la gran actriz Norma Leandro, en un programa del canal de TV Paca Paca. Y por otro lado, esta profe de música lee los mismos fragmentos, pero de una manera lenta, sin respetar los signos de puntuación, sin cadencia, sin ritmo, confundiéndose palabras. Hasta acá presenta, chicas y chicos, un problema. Por un lado, la lectura magistral, y por otro lado, una lectura en la que, la misma profe se ocupó de presentar toda clase de fallos. En nuestro método socioconstructivista estaríamos acá en la presentación de un problema. Ese problema queda en manos de chicas y chicos. Recuerden que estamos analizando una propuesta de enseñanza que se desarrolló en momentos de aislamiento el año pasado. Los chicos, a partir de ese problema que nuestra colega profe de música pone frente a ellos, empiezan a dar explicaciones. Les leo. Parece una lectura sin alma, dice uno de los chicos. No respetó los puntos ni las comas. Lo leíste re mal. Me gustó más la señora del video. Lo lees muy rápido y todo pegado. Con pocas ganas, dice otro de los chicos. A ver, estamos en el momento en que las y los estudiantes frente a un problema explicitan sus ideas. A partir de esta explicitación, nuestra colega comienza a analizar con los chicos los fallos en su lectura. A propósito, ¿no? Sus fallos ex profeso.
como una situación didáctica desde la cual construir algo distinto. Entonces, la colega acerca un metrónomo, con los estudiantes y las estudiantes analizan los tempos de lectura. ¿Qué significa una coma? ¿Qué significa un punto y coma? ¿Qué significa un punto? Hacen lectura rítmica, lo que se llama música. Yo ahí no puedo meterme porque no sé suficiente, pero lo que se llama música, una lectura rítmica. Analizan una danza de Chotis, en la que también encuentran ritmos y cadencias. Es decir, hubo un problema. Hubo una explicitación de chicos y chicas de sus conocimientos previos. Hubo aportes de conocimientos nuevos. Hubo una contrastación entre lo que pensaban y la ayuda que, por ejemplo, puede proveer un metrónomo para la cadencia en la lectura oral expresiva. Y una síntesis y un cierre de cuál sería esa lectura. ¿Se acuerdan que uno de los chicos había dicho al principio, parece una lectura sin alma? Bueno, ¿cuáles serían los rasgos de una lectura fluida, cadenciosa, rítmica, expresiva, de una lectura con alma? Ahora bien, hasta acá con nuestra colega, ojalá algún día podamos identificarte con tu nombre, profe. Hasta acá nuestra colega nos presenta un magnífico trabajo de socioconstructivo de resolución de problemas con aporte de conocimientos de educación artística, música. Ahora bien, ¿qué pasa con las y los estudiantes? Detectaron que es una buena lectura. Ahora, ¿es suficiente para que lean bien? Y acá viene el contenido de esta presentación. Vamos a analizar que hay algunos aprendizajes y contenidos relacionados de los diseños curriculares que ustedes usan que aluden a aprender técnicas, es decir, aprender contenidos muy particulares que exigen de estrategias didácticas también muy particulares. Cuando enseñamos a niños y niñas de educación inicial a usar una tijera, a encestar, cuando a chicos de escuela primaria enseñamos a medir ángulos, a usar un transportador, a leer de manera expresiva, como en el ejemplo que nos ocupa, cuando tienen que operar matemáticamente, ya no resolviendo problemas, sino resolviendo ejercicios, cálculos. Ahí hablamos de la inclusión en el diseño curricular y en el currículum real que cada uno de nosotros y nosotros construye, de la inclusión de aprendizajes técnicos. Quizás, si ustedes son profes de ciencias sociales, no enseñan ningún aprendizaje técnico. Porque esos aprendizajes tienen algunas características que de pronto analizar cuáles son los rasgos de un contexto histórico, o cuál es el marco de una correcta alimentación para un profe de naturales, no los tienen, no enseñamos conocimientos técnicos. La mejor definición de qué es un contenido técnico la encontré en este autor, en Gellatley. Él dice que un conocimiento técnico es muy fácilmente reconocible porque tiene 5 rasgos. Tiene que ser fluido, automático, rápido. Ahí me equivoqué el orden, pero ya vuelvo. Tiene que dominar una serie de variables en simultáneo y los conocimientos no pueden ser consultados, sino que tienen que ser ya adquiridos. Este autor, Agnes Gellatley, genera una expresión que es: hay algunos aprendizajes en la escuela que son FRASC. Son fluidos, rápidos, automáticos, con control de variables en simultáneo y con el conocimiento disponible ahí. Los podemos reconocer en la escuela, también los podemos reconocer en nuestra vida cotidiana. La primera vez que ustedes
las chicas docentes se maquillaron, bueno, no lo hicieron de manera fluida. Con el tiempo fueron adquiriendo una técnica. La primera vez que ustedes consultaron o usaron un aparato, un teléfono, una computadora, tampoco fue un desempeño técnico, porque un desempeño técnico, como la lectura expresiva de los nenitos de nuestro ejemplo, necesita varias cosas, que son las que este autor neo-skinneriano, por ahí Skinner les recuerda la didáctica tecnicista, ahora vamos a ir a eso en un minuto. Gillet le dice que hay algunos aprendizajes que tienen que lograr fluidez. Fluidez quiere decir que se realicen sin interrupciones, sin sobresaltos, sin aceleraciones, como algo que va corriendo. La primera vez que bailamos no logramos fluidez. La primera vez que los chicos reconocen un cuadrado de un rectángulo, seguramente tampoco lo hicieron fluidamente, sin equivocarse, sin detenerse, sin dudar. Fluidez, F, de la expresión Fresk. El segundo rasgo que aporta Gillet es la R de rapidez. Hay algunos aprendizajes pautados en nuestros diseños curriculares que no tienen por qué ser rápidos, ni es deseable que lo sean. Un análisis crítico de una poesía, una línea histórica, no demandan rapidez. Una técnica sí demanda rapidez. Es deseable que los chicos que aprenden a saltar lo hagan cada vez con menos interrupciones, fluido, y cada vez más rápido. Reconocer números, realizar sumas, calcular la superficie de un triángulo. Acá compárate. No quiere decir que en algún momento no hayamos comenzado con un problema, problematizado y dado todo el tiempo necesario para que los chicos se den cuenta. No estamos renunciando al trabajo con problemas socioconstructivistas, para nada. Estoy diciendo que hay un momento en que algunos aprendizajes tienen que ser rápidos, fluidos, y acá Gillet agrega una A, automáticos, hechos casi sin pensar, sin problematizar, hechos de una manera que ya no exija recursos cognitivos como razonar, indagar, buscar. La automatización sería lo contrario. No todos los aprendizajes son automáticos, por las dudas lo digo, estoy un poco insistente, pero por las dudas lo digo otra vez, no todos son automáticos. Estamos hablando de los contenidos que en el diseño curricular se pautan como técnicas. Hay momentos en que las y los estudiantes tienen que automatizar cómo se realiza una multiplicación. Tienen que automatizar que eso es un sustantivo y no es un verbo. En algún momento de su aprendizaje es deseable que así sea. Una F, una R, una A, una S. La S quiere decir que las y los estudiantes, en los conocimientos técnicos que vayan aprendiendo, tienen que lograr un control simultáneo de muchas variables. Por ejemplo, los chicos del ejemplo de la lectura de la profe de música tienen que comprender lo que están leyendo, pero tienen que respetar puntos, tienen que leer palabras completas sin comerse ninguna letra, tienen que hacer pausas expresivas, tienen que mostrar alma, tienen que hacer muchas cosas en simultáneo. Un nenito de educación inicial que está aprendiendo a rasgar un papel con apoyo de una regla
es decir, que el papel rasgado no les quede de cualquier forma, sino recto, tiene que hacer un montón de cosas en simultáneo. Ahí vendría la S del desempeño Frask. Tiene que apoyar el papel en una superficie estable, tiene que apretar con la mano la regla, tiene que ubicar la regla en la dirección y en el sentido que desea hacer el corte, tiene que tomar una punta de la hoja y rasgarla en un sentido determinado, mientras con la otra mano tiene que sujetar esa regla, tiene que hacer muchas cosas en simultáneo. Cuando andás en bicicleta, cuando conducís un auto, vos en tu vida cotidiana tenés que prestar atención a muchas cosas que pasan. A los transeúntes, a las señales de tránsito, al freno, al acelere, muchas. En general, una técnica implica control de muchas variables. El chico que está aprendiendo a usar un transportador, el chico de escuela primaria o la persona adulta en la modalidad de jóvenes y adultos, tiene que aprender a hacer coincidir el centro de ese transportador con el vértice del ángulo, ubicar la base de ese transportador en uno de los lados del ángulo que tiene que medir, controlar cuántos son los grados que tiene ese ángulo, hacer un testeo mental a ver si ese es agudo, el ángulo, cuál de las dos escalas que tiene el transportador es la más razonable. Muchas tareas en simultáneo. ¿Vamos hasta acá? Entonces, las técnicas implican fluidez, rapidez, automatización, control de varias en simultáneo, de varias variables o de varios componentes en simultáneo. Y el último es bien interesante, es la C, que incluye Agnus Gellatlins, su expresión, que es que el conocimiento no tiene que ser consultado, sino que tiene que estar en la persona. Cuando el chico domina la técnica de multiplicación, no nos va a preguntar, ¿es de sumar? ¿Es de por? No, lo tiene, ese conocimiento está apropiado y puede ponerlo en marcha. El nene que está en la clase de educación física aprendiendo a encestar, no nos va a preguntar qué era el encestado, con qué mano, va a ser automático, va a ser rápido y el conocimiento va a estar incorporado en él, que no es lo mismo encestar o arrojar que driblear, por dar un ejemplo. Es decir, los conocimientos, hay una expresión en las ciencias de la administración que por ahí nos sirve, es just in time. Es en este momento, lo puedo hacer solo sin preguntar. Volvamos a ejemplos de la vida cotidiana nuestros. La primera vez que usaste una aspiradora, tenías que consultar el manual. La C de Frask no estaba cumplida. La segunda vez, quizás para alguna duda. La tercera vez ya no necesitaste de ese manual. No necesitar del manual quiere decir que ese conocimiento está convenientemente apropiado y yo lo puedo transferir a un desempeño técnico. Entonces, en el diseño curricular hay algunos contenidos y aprendizajes que nos llevan a pensar en desempeños Frask. Ahora bien, para que el chico logre esos desempeños fluidos, rápidos, automáticos, con control de variables en simultáneo y con conocimientos just in time, yo tengo que elegir una estrategia de enseñanza que los favorezca. Esos aprendizajes no se van a dar espontáneamente. Los chicos no van a leer, volviendo al ejemplo de la profe de música, los chicos no van a leer con fluidez y con cadencia si no les doy muchas ocasiones de ejercitarse. Y acá usamos una palabra conductista típica. Muchas situaciones didácticas parecidas para que los estudiantes puedan ir logrando esos automatismos, esas rapideces y esos controles que el desempeño técnico necesita. Vamos a ver cómo hacerlo entonces. Una de las estrategias para la enseñanza de técnicas es proveer modelos muy claros.
esto se hace así. Ustedes dirán, bueno, no parece ser un principio constructivista. Definitivamente el constructivismo acepta, bueno, reconoce que hay contenidos que necesitan estrategias particulares. A ver, hemos trabajado, por ahí estoy un poco insistente, hemos trabajado problemas, pero hay un momento didáctico en el que yo necesito que los chicos automaticen un desempeño. Esto quiere decir que necesito darles muchas situaciones a lo largo del tiempo para que los chicos puedan, volviendo a nuestro ejemplo, leer de manera fluida. Si no tienen esas situaciones, es improbable que lean de manera fluida. Si yo estoy enseñando y los chicos advierten que no es lo mismo escribir esta palabra tubo con B larga que una palabra tubo con B corta, tengo que darles muchas, varias y extendidas en el tiempo situaciones donde puedan ejercitar esa técnica de diferenciar cómo se escribe una palabra correctamente. Si paso muy rápidamente de un contenido a otro y no doy las suficientes ocasiones a niños y niñas y a personas adultas que aprenden de consolidar ese aprendizaje FRASC y paso muy rápidamente a otro contenido, es altamente probable que no haya una consolidación de esa técnica. Si hoy en inicial los chicos reconocen cuadrados y mañana reconocen rectángulos, quizás no sea la mejor estrategia didáctica posible. Y podamos mejorar. La idea de esta intervención es eso. Pensemos que una técnica necesita tiempo para consolidarse. Pensa en vos cuando aprendiste a coser, o en vos cuando aprendiste a una segunda lengua, o a manejar una tijera podadora. Necesitaste un tiempo, necesitaste varias veces a lo largo de un periodo quizás extenso para hacerlo cada vez mejor. Si vos sos una deportista, seguramente tus primeros desempeños no fueron iguales a aquellos productos de un entrenamiento. Entonces, para aprender una técnica necesitamos modelizar los buenos desempeños. Esto se lee así. Obviamente, si es una lectura de un relato larguísimo, no vamos a tener ocasión, pero nuestra colega nuestra colega profe de música, tuvo la excelente idea de partir el relato completo en algunas frases específicas, cómo se lee bien esta frase, cómo se lee mal esta frase o con incorrecciones, cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, modelizar, dar muchas ocasiones de ejercitación, intentar no superponer demasiado rápido aprendizajes diferentes. Si hoy trozan, quizás no sea conveniente que mañana nenes y nenas de inicial rasguen, porque consolidar el trozar lleva un tiempo hasta que todos lo puedan hacer bien. Quizás si hoy vemos, o saco un poquito la palabra vemos que no es adecuada, si nosotros hoy trabajamos con los chicos una regla ortográfica o una forma de escribir correctamente palabras, demos un tiempo y la ejercitación necesaria hasta que sea un reconocimiento fluido, rápido, automático de esa regla y empecemos recién a la segunda. Necesitan un modelo, necesitan un tiempo, necesitan ejercitar y ser corregidos. Si hiciste de esta manera esta multiplicación y llegó un momento de consolidar la técnica de hacer cuentas de por, yo voy a estar al lado para corregir esa cuenta
en una retroalimentación muy rápida. Mira, acá hay un problema. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, hagámoslo de esta manera que es la correcta. Quizás en este momento les esté pareciendo que hay una claudicación hacia el conductismo. Hay un reconocimiento del conductismo para algunos aprendizajes, no para todos. Reconocimiento que los mismos constructivistas sociogenéticos realizan. Un reconocimiento a Skinner. Skinner es considerado por muchos el psicólogo más importante del siglo XX. Skinner decía, demos un estímulo, cómo hacer, provoquemos respuestas en los chicos, y cuando la respuesta está perfecta, un refuerzo, ¿no? Estímulo, respuesta, refuerzo. Muy bien, vamos, bárbaro, qué bien que estás leyendo. ¿Todo tiene que enseñarse así? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Solo los contenidos que en el diseño curricular son reconocibles como técnicas, no la problematización, no la criticidad, no los vínculos sociales. Solo estamos enfocando la enseñanza y el aprendizaje de contenidos técnicos. El método sigue siendo constructivista. No renunciamos a él, no es una claudicación. Hay un libro que a mí me encanta de una autora que está en contra del tecnicismo, Angélique Del Rey, que muestra esta imagen. No queremos que los chicos se transformen en esto, de ninguna manera, no es esto lo que estoy intentando comentarles, pero sí que una técnica requiere tiempo, requiere mucha ejercitación, requiere nuestra cercanía, dando eso que hoy llamamos retroalimentación o feedback, y que Skinner llamó refuerzo, para lograr ese aprendizaje que llamamos FRASC. Hasta acá mi presentación. Gracias por la escucha atenta, gracias por la secretaría, y sigo nutriéndome con las experiencias que comparten en las publicaciones. Hasta pronto entonces.